Bueno, todo de alguna manera en esta vida es una larga cadena de cosas, ¿no? Yo creo que también en el tema de los libros hay una cadena. Podemos pensar primero en un tipo que escribe, un creador, después en algunos casos las editoriales tienen gente que te ayuda a corregir. Bueno, ahora, como es todo un gran negocio, también tiene gente que te ayuda a escribir el libro, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero después está la editorial, y después está la comercialización del libro, y después está el negocio donde se vende el libro, el librero. Hoy quiero presentarte algo que para mí es muy interesante porque ni bien, digamos, me llegó a las manos esta posibilidad, dije, bueno, esto me gusta. La posibilidad de una persona, un hombre, que trabajó durante muchos años en una librería en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, y un día también decidió hacer un libro que se llama justamente Historias de un librero en Buenos Aires, y también, como es poeta, algunos poemas. Así que bueno, quiero presentarte a Alberto Costa, que lo tengo del otro lado del WhatsApp. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamar. Bueno, acá estamos con Historias de un librero en Buenos Aires y algunos poemas. Perfecto. Bueno, te cuento que Alberto Costa se llamaba mi médico otorrinolaringólogo, los doctores Costa, un grupo de... Qué coincidencia. Sí. Bueno, un tipo sensacional. Bueno, ¿cuántos años trabajaste en librería? O en el gremio, Mira, digamos. Yo empecé a trabajar como librero en 1982. Bien. O sea que son 42 años. En su momento yo trabajaba en una empresa ligada al capital inglés, era una empresa de cajafuertes. Sí. Y bueno, vino Malvinas, y al venir Malvinas echaron personal, finalmente la empresa quebró. Supongo que algo habrá tenido que ver la derrota de la guerra con los ingleses y con la fábrica. Sí. Y ahí me saqué la corbata, porque yo trabajaba en la parte administrativa, y dije, nunca más trabajo en relación de dependencia. Voy a hacer lo que yo entendía que era el sueño del pibe. Pongo una librería, sin saber nada del oficio. Sí. Lo único que sabía, lo único que tenía conmigo que me llevaba de mi origen era la educación, y por lo tanto yo había leído, pero había leído como lee cualquiera que lee. Y después uno se va dando cuenta que no se trata solo de haber leído a Vargas Llosa, García Márquez o Borges. Se trata de otra cosa. Se trata de saber manejar algo ligado al mercado y a una mercancía que es un fetiche, además. Mirá. Que tiene un plus enorme, porque tiene el prestigio de la cultura, es un objeto como cualquiera que se vende, y a su vez es un objeto que no se vende como cualquiera, porque en sí mismo tiene esa cosa del coleccionista, de todo lo que implica el libro. El libro es un mundo, es un prólogo, es un colofón, es la encuadernación, es el año en que fue editado, en si fue primera edición, si es segunda, el grado que tiene de fatiga, que es una forma en la jerga que usamos de desgaste. Todo eso implica el libro, ¿no? Y bueno, claro. Así nos largamos. Nos largamos a ser libreros en el acierto y en el error, ¿no? Además, en aquella época no había internet, entonces se consultaban unos catálogos casi esotéricos, secretos, donde había precios que habían puesto otros libreros en otra época de esa obra. Entonces había todo un estudio para ver cuál era el precio, de cuál la obra valía. Sí. Después ahora esto se simplificó, porque ahora uno va y entra al Mercado Libre y ve un precio, que no es el precio, pero digamos que algo se le parece. Es muy interesante todo lo que decís. Te iba a preguntar
cuando arrancaste, o te iba a decir, bueno, tal vez es eso lo que es necesario para empezar a ser librero. Simplemente tener una idea, aunque sea equívoca, pero ya sirve como para arrancar. Haber leído algo, y seguramente creo que sobrevolaba la idea de una cierta gratitud por los momentos de felicidad que te habían hecho pasar esos libros de joven, y como compartirlo con tus potenciales clientes, ¿no? Me imagino que eso, no sé si permanece como espíritu en el librero. ¿Algo de eso hay? Vos sabés que va justo por el rumbo correcto. Yo no trabajo, yo me divierto. Hace 42 años que me divierto comprando y vendiendo libros. Ajá. Y es más, me gusta más comprar que vender. Porque al comprar uno adquiere como una especie de tesoro que uno va descubriendo cuando compra el lote. Sí. Y ahí aparecen cosas, y siempre hay un libro que no vi, siempre hay una edición que no conocía, siempre hay otra cosa, y cuando incluso aquello que conozco también tiene un valor. Pero digo, bueno, si yo ya me equivoqué con un precio una vez, en esta vez no me voy a equivocar. Eso en la parte estrictamente mercantil, pero está este asunto que yo te decía del valor, ¿no? El valor sí. Plus que tiene toda edición, ¿no? Así que, bueno, no me ha ido mal. La verdad es que no puedo quejarme. Sobreviví a las dictaduras, sí. A los gobiernos liberales, a los gobiernos más populistas, más desarrollistas, más democráticos, menos democráticos, mientras otros caían. Mucha gente de la clase media que se puso a hacer un negocio. Hay que ir sabiendo, ¿no? Sí. Hay que ir sabiendo. Y yo no paro de aprender. Es más, creo que no sé nada, porque en relación a lo infinito, claro, que es el libro, no sé nada. Sé algunas cosas aprendidas con la experiencia. Ahora, y la lectura, sí. Por supuesto. Ahora decime, por ejemplo, ¿vos sos de juntarte con otros libreros, como colegas? ¿Existe con algunos, no digo que sean todos un grupo que comen los fines de semana juntos, pero ponele, tenés 2, 3 amigos libreros donde charlan, comparten, cambian figuritas, anécdotas? Tengo un librero íntimo, amigo, sí. Pero que no es argentino, es uruguayo, como yo. Sí. Que vive en Montevideo, tiene su librería, que se llama Babilonia. Ajá. Es una librería muy importante allá, sobre todo por el material que tiene. Ajá. Con ese librero tenemos una relación muy estrecha, nos comunicamos por WhatsApp o por la computadora, y él escribe y yo escribo, entonces nos mandamos textos. Después lo que tengo es mis amigos acá. Sí. Y te quería comentar otra cosa que tiene que ver con el libro, con esto también, quizás, por supuesto, de la amistad, ¿no? Sabes que en el libro, en lo que serían los cuentos de librero, porque hay otros cuentos. No sé si ayer hablamos algo inicialmente o no sabes nada de esto. Yo digamos, tengo la gacetilla, digamos, esa era mi segunda parte, digamos, de esta charla. Después sí, obviamente quiero hablar de tu libro. Empecé como claro. Por el otro lado, digamos, que ahí... No, está bien. Decime cómo quieres... No, vamos bárbaro. Si querés, cambiemos el orden, no tengo problema. Lo que te decía es que los cuentos iniciales fueron de librero. Y los cuentos tenían que ver con la experiencia, ya digo, de la compra y la venta, pero del libro antiguo y usado. Ajá. Nosotros somos una especie en extinción, que son los viejos libreros de viejo, sí. Valga la redundancia. Sí. No trabajamos con las editoriales, porque no podemos competir. Entonces competimos de otra manera, que es comprando aquello que es escaso, poniéndole un margen alto, que no es la ganancia. Ese margen alto permite pagar todos los costos, claro. Y te queda un dinero como para vivir.
Claro. pero que si no fuera por ese margen alto, es parecido a una obra de arte. Hay obras de arte que valen fortunas, y hay libros que valen fortunas. Entiendo. Fortunas dentro de los parámetros de este país, ¿no? Por ejemplo, decime Entonces, dos o tres libros que pueden ser muy conocidos para la gente, pero que esa edición, o no sé, o el mismo libro por ya es ejemplo, muy caro. 100 años de soledad, Sí, de García Márquez. sí, Es un libro que tuvo, el año que se editó, que fue en 1967, tuvo 3 ediciones en el mismo año. una La barbaridad. primera edición era un barco, Sí. y había un barco en la tapa. Esa edición fue la primera y no se vendía nada. Nadie se amontonaba, esa edición se amontonó al comienzo del año, Sí, hasta que lo empezaron a leer. Y se produce el boom de García Márquez. Hacen una segunda edición porque la primera desaparece muy rápidamente, y después una tercera en el mismo año. La primera edición de García Márquez es una edición limitada, porque es la primera que él hacía, sí, que él tuvo que vender todos sus ahorros que tenía, para y hacer. incluso vendió hasta utensilios de su casa, y se vino a Buenos Aires y editó la primera edición. Era un tipo realmente muy precario económicamente. Y bueno, se produce el boom, y entonces la segunda edición en realidad pasa a ser la primera, porque ahí sí hay más cantidad, Bien. pero la primera desaparece. La primera vale miles de dólares. Mirá. Ni que hablar si estuviera firmado por García Lor, García. O sea que si algún oyente llegase a tener él o Elia o algún pariente 100 años de soledad con un barquito en la tapa, tenés esa es carísima, mucha es guita. muy cara. Las otras que son de las solitas, que es la segunda edición, claro, estamos hablando de García Márquez, ¿no? Esa vale también. Mirá. Vale, bueno, pero ya no vale mucho, vale 300.000 pesos, ponele. Bueno, es un número, claro. Pero tampoco es tampoco. Pero bueno, eso por un lado. Hoy cualquier primera edición de Borges vale mucha plata. Algunas más, por supuesto, bien, ¿no? Los libros señeros de Borges, El Luna de Enfrente, Fervor de Buenos Aires, Cuaderno de San Martín. Sí. Son esos libros son los primeros que él hizo, y si están firmados por él, hoy también valen miles de dólares. El Fervor de Buenos Aires, Borges tiró solo 200 ejemplares, que no se los quería leer nadie. ¿Sabes lo que hacía Borges? Iba a las reuniones y metía en los sobretodos que se usaban en aquella época los libros para que la gente se los llevara. ¡Qué bárbaro! De Fervor de Buenos Aires. Hoy en el mundo, yo no sé cuántos pueden quedar. Quizás 10, 15. Borges, ¿en qué año murió Borges, más o menos? ¿Te acordás? ¿En los fines de los 80? Sí, creo que murió por el 87, más o menos, entre el 86 y el 87, creo que. ¿Vos llegaste a conocerlo en persona, a un tipo como Borges? Vos sabés que yo tuve la enorme suerte, ligada al azar, de que un día, caminando por Buenos Aires, él vivía en la calle Maipú. Sí. Había un edificio viejo. Paraguay o Marcelo T. de Alvear, sí señor. Sí, a esa altura, más o menos a esa altura. Sí. Y yo iba caminando y lo veo con el ama de llaves, caminando completamente ciego ya, por supuesto, ¿no? Sí. Él queda ciego en 1953, 54, por ahí. Y lo veo y yo me cohibí. Realmente hoy claro. No, hoy lo hubiera abordado como el peor de los cholulos, y me contuve y no dije nada, pero tenía que haberle dicho: hola señor, mire, yo no soy nadie, pero quiero que me estreche la mano porque quiero saber, tener la posibilidad de contarle a alguien que estuve con Borges y me conoció. Nada de eso pasó, simplemente lo vi. Pero bueno, Borges es un personaje increíble que vos sabés que atendía a todo el mundo. Sí, sí. En su momento, si vos ibas, tenías que hablar si le decías que eras uruguayo y que te interesaban las letras, claro. Porque él era un amante
fervorosos de Uruguay, ¿no? De Uruguay en general, del campo uruguayo, de la frontera, de Montevideo. Sí. Este, Te cambio de autor. ¿Isidoro Blainstein era librero o yo estoy equivocado? ¿Te acordás de Isidoro? Isidoro Blainstein era sobre todo escritor, Sí. pero fue un fracasado librero. Ah, mirá. Tuvo una librería un tiempito, Sí. él mismo lo cuenta, Sí. era un desastre, porque él no la atendía Claro, bien, sí. no sabía nada de libros, sabía de literatura o sabía de hacer Sí. su relación con los libros, pero no de cómo desplegar el oficio Claro. del librero. Te lo nombro porque era un tipo que yo me lo encontraba. Yo en una época tenía un comercio y viste que a veces Sí. tenés suerte de que pasen gente, ¿no? De la cultura, o me encontraba Sí, con sí. Horacio Guaraní, pasaba Blainstein, me encontré con Virgilio Espósito, hemos charlado, bueno, Osvaldo Sí, Piro, viste, gente de distinto, yo soy músico, pero sí. bueno, era interesante verlos, viste, charlar. Yo un poquito arrimaba ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sé que usted es fulano de tal, bueno, ahí quedaba la cosa. Te hago una Claro. pregunta. ¿Podríamos decir entonces, porque vos marcaste algo muy importante, que vos no trabajás con editoriales? Quiero decir, vos tenés un público especial que no va a buscar el último libro de, no sé, de Horacio Pagni de política que sale en La Nación Más. O sea, No, van a porque le buscar, digo, vuelva dentro de 2 años que lo tengo usado. claro, o sea, vos tenés libros, El nudo, por ejemplo, el nudo dentro de un tiempito sí, no le interesa a nadie más. mira, Es un libro carísimo inicialmente y sí, dentro de 2 años no vale nada. Porque ese periodismo de divulgación, que sí. yo no digo nada porque España a mí me parece muy respetable, ¿no? No, ni hablar. Pero digo, Lo- ese es el fenómeno. sí, El sí, sí, fenómeno sí, claro. es que esos libros de divulgación se van abaratando, la gente los lee y ya no Entiendo, le interesan más guardarlos, porque tampoco entiendo, sí, sí, no, sí. no están algo que uno puede atesorar como podría ser un buen libro de literatura, que uno lo relee y vuelve otra vez a encontrarse con cosas. En fin, ¿Cómo este, cómo haces, pero digamos, para... me imagino que vos tendrás un orden particular, más allá del alfabeto, digamos, y los temas, ustedes creo que usan un doble sistema, por ejemplo, lo que es, no sé, historia, o lo que es novelas, o prosa poética, bueno, y el alfabeto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabés lo que tenés? ¿Te ha pasado de buscar algo que vos creés que tenés y no lo tenías, y vos seguís pensando que lo tenés pero no lo encontraste y te quedaste con la cabeza dando bueno, vuelta? ¿O de sí, pronto algo que el vos tema, creías que no tenías y lo volviste a comprar y después lo encontraste? sí, ¿Pasa eso? eh, pasa, sí, porque es imposible. Yo tengo 100.000 libros en ¡Oh! la librería. Dios mío, Dios Fíjate que mío. es muy difícil que yo, por más que tenga una experiencia enorme de mirar, yo lo que tengo es un gran entrenamiento de mirar. Entonces yo entro a un lugar, a una biblioteca que me venden y miro así y ya sé más o menos lo que vale, veo los lomos, bueno, pero eso no alcanza, pues cuando es una inmensidad perdés el control del lugar. Sí, Nosotros tenemos en el sótano, tenemos ingresados unos 18.000 libros en Internet, que vendemos por Internet. sí, Y después el resto de los libros están en mesas catalogados por tema, historia en un lugar, filosofía en otro, psicología en otro, en fin. bien, Y eso están en las mesas. Y después en el sótano hay lugares que son como plataformas. El libro nunca tiene que estar en el suelo por la humedad, porque si llega a haber una inundación o entrar una pérdida de claro, agua, lo claro, primero que va es al papel, ¿no? seguro, lo perdés, Entonces claro. tenemos como unas plataformas que tienen unos, diría, 20 centímetros de ancho, y ahí ponemos libros. Bien, Esos libros son geologías de lotes que se van acumulando. Eh, en lo posible tratamos también de clasificar eso, y otras veces no. Y ahí es cuando se produce el hecho que hay un libro que piden cualquiera que fuere, y resulta que yo sé que está, pero no sé dónde está. Entonces voy al sótano y cuando busco otra cosa lo encuentro.
No busco ese libro, busco otra cosa y aparece. Y cuando viene el cliente le digo, mire, ese libro yo sé que lo tengo, pero venga dentro de una semana que lo voy a encontrar. Bien. Dos o tres preguntitas más y luego vamos a tu libro, ¿sí? Porque hay que hablar, quiero hablar de tu libro. Yo puedo, a ver, se me acaba de ocurrir lo siguiente, y se lo lanzo a los oyentes, una idea. Viste que a veces uno dice, che, yo quiero leer, pero a veces pasa, que incluso Borges lo decía, usted tome un libro, comienza a leer. Si a la tercera, cuarta página no lo atrapó, déjelo, no es para usted. No insista. Ahora, Exactamente. ¿viste? Ahora, ¿qué pasa? También estamos viviendo una época de mucho estímulo. Viste que uno tiene películas de Netflix que empezó y las dejó por la mitad, o las series, es una cantidad de cosas que... Entonces, voy a esto. Yo puedo ir a tu librería, yo o cualquier persona, ¿no? Y después, obviamente, quiero que me digas dónde está, el horario y demás. Y decirle, Alberto, mire, yo quiero leer algo y te tiro 3, 4 palabras o te digo, me gustaría leer algo que podría ser realismo mágico o literatura fantástica o quiero una novela. Y vos decís, bueno, mire, le voy a sugerir esto, esto y esto. ¿Está bien? ¿Puede ser eso? ¿Puede funcionar? Sí, perfectamente. Yo podría, de acuerdo al perfil de la búsqueda tuya, te podría decir determinados libros que te pueden interesar. Eso, ya te digo, es así, pero no quiere decir que esos libros que de repente yo te diga te enganchen. No, bueno, pero... Te pueden o no enganchar. Claro, claro. Por supuesto, de realismo mágico, bueno, García Márquez, el maestro, hay otros, Arreola, no sé, hay... Sí. Donoso, hay los del boom latinoamericano, todos esos son todos que están en una misma línea, ¿no? Seguro. Pero de todas maneras, hay que ver, uno se enamora de determinados autores. Yo me he comprado libros, me he comprado libros porque influido por otros escritores, como, qué sé yo, Fogwill, ¿viste? Fogwill, tengo algunos libros de Fogwill, me gustaron, por supuesto, y de pronto en una charla yo veo que Fogwill menciona a, ¿cómo se llama? Se me van los nombres. Bueno, y voy y me compro el libro de... Sí, te menciona el de los Soria, el autor de los Soria. ¿Cómo se llama? El de los Soria, ese libro gigante que murió hace poco este hombre. La Iseca. El de la Iseca. Entonces me compro un libro de la Iseca, Matando enanos a garrotazos, me compré, ¿viste? Sí, fui por la parte más... Sí. Y cuando lo leí dije, pero esto no entiendo un carajo lo que me está diciendo este tipo. Este tipo... Y bueno, porque... ¿Entendés? Entré mal, ahí me di cuenta que entré mal, fui a buscar un autor y me equivoqué el lugar de entrada. Como me pasó lo mismo, claro, o el del pibe Barulo, ¿cómo se llama? Tiene un hermano que es tremendo, me olvidó. Hay autores que tienen una cosa medio hermética y que tenés que... Lo que pasa es que cada autor tiene un público y un no público. Claro. O sea, si vos lees a Rodolfo Walsh, Rodolfo Walsh es un maestro para mí de cómo escribir. Ahora, quizá la temática de Walsh no es para todo el mundo. Obvio, claro. Operación Masacre de repente no es para cualquiera. No, obvio, claro que no. Son cosas que uno dice, no, ¿sabes que tenés que leer a Rodolfo Walsh? ¿Cómo vas a leer a Rodolfo Walsh? Y resulta que ese Rodolfo Walsh es un fiasco. Y vos lo que querés leer es a Proust. Claro. O querés leer a Sartre. Te hablaba, ¿sabes de quién? De Osvaldo Lamborghini. Osvaldo Lamborghini, un escritor que tiene un prestigio importantísimo. Y bueno, y podés hacer agua porque capaz que hay que entrar por un libro muy específico. Estoy nombrando tipos muy, muy particulares, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Sí. Pero bueno, o sea, en definitiva, lo que estoy diciendo claramente es que vos no sos solamente una persona que compra y vende libros, sos una persona que puede acompañar perfectamente
a un lector que puede hacer que el tipo se vuelva a enamorar de la literatura o que continúe un camino como lector con ayudas, con señales, Sí, donde vos le vas sí, diciendo, mira, exacto. tírate por Y acá, te gustó esto. junto con eso, no estamos hablando solo de narrativa, ¿no? Porque a mí me interesa la poesía, por ejemplo. Ah, bueno, Y claro. en poesía hay palabras mayores, ¿no? Un Juan Gelman, Roberto Barros, Ajá. este, Pessoa, Claro, sí, este, sí, Pessoa, sí, claro, sí, sí. para mí han sido maestros que me formaron. Es más, yo creo que la poesía es la más alta síntesis del lenguaje. Después vienen los cuentos y por último la novela. La novela. La novela es una cosa dispersa, una cosa que permite las digresiones. En cambio, la poesía no hay una sola palabra que pueda estar Exacto. fuera de contexto. Y el cuento es bastante parecido. Es un poquito más flexible porque ya entra en la narrativa, Claro. pero un buen cuento casi puede ser un poema también. Todo depende de la sintaxis, de la semántica, de cómo ha sido manejada. Hablemos de tu libro. Yo sé que tu libro tiene varias partes, justamente. Una primera parte que serían los cuentos que surgen del oficio del librero. ¿Voy bien ahí, más o menos? Exactamente. Eh, Eso es lo que hemos estado hablando sí, hasta ahora, sí. pero después aparecieron, y en forma inesperada, de alguna forma, los cuentos políticos, Ajá. que tienen que ver con mi historia en Montevideo y que fue trasladada acá. O sea, yo fui un perseguido político. Yo me vine a Argentina perseguido por la policía De allá. uruguaya, de allá. Sí, y era un niño yo, tenía 19, 20 años. Esos cuentos de la clandestinidad, de la lucha contra la dictadura, de acá y de allá, aparecieron. Aparecieron, viste, clavados en el estigma de la persecución, porque son cuentos sin épica, son los cuentos de un tipo que está desesperado por salvarse y que no lo maten. Bueno, no son cuentos light, pero están ahí aparecieron y están en el libro. Son los cuentos Después, post-traumáticos, podríamos decir, ¿no? Después de las altas sí, dosis de miedo y de temor, porque me imagino que, bueno, sí, se producen cuando uno ya puede cuando puede hablar. ordenarlos, claro. Imagínate que me demoré como 45, 50 años en Sí, poder claro. contar esto. Eh, y además, o sea, estaban en ese lugar autónomo del secreto. Y evidentemente necesitaba la luz de la edición. Después hay otros cuentos también, Sí. que son los cuentos que tienen que ver con el tema del amor. El amor primero y el amor después apareció, que también están siempre presentes en mi poesía, ¿no? Eh, pero, y además entré en una especie de tuteo inquietante con el tema del deseo y el itinerario del deseo en esos cuentos. Y además después están los cuentos nativos, los cuentos de la infancia, los cuentos de cuando yo vivía en Uruguay, estrictamente, Sí. ¿no? Que no tienen nada que ver con Buenos Aires. Pero son esos cuentos de una época que uno podría, o le llamo felicidad. Y esos cuentos ahora están como extranjeros. ¿El extranjero está de este lado de la orilla o está del otro lado de la orilla? Y esos Extranjero, cuentos, extranjero, ¿por qué? Porque la niñez quedó como en otro no, lado. porque, Sí, claro, porque que yo era un extranjero cuando llegué, sí, pero al
formarme prácticamente toda mi vida acá. Y el extranjero es el que estaba allá, no el que está acá. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Es algo que surge en ese proceso de sublimación. Y bueno, también este libro tiene otro aspecto que también no se puede dejar de nombrar, que es el personaje de Pablo Fuentes. Pablo Fuentes es el librero que compra, el librero que vende en la librería, que no es Alberto Costa. Pablo Fuentes es el personaje de los cuentos. Es un alter ego, digamos. Claro, porque claro, es como un heterónomo. Es un heterónomo. Es un, perdón, un heterónomo. Es alguien que está. Sí. Es como una persona paralela a sí misma. Bien. Que lo curioso es que Alberto Costa le enseñó a Pablo Fuentes todo lo que es. Porque Alberto Costa es anterior a Pablo Fuentes. Había un Alberto Costa, después hay un Pablo Fuentes que es librero, ¿verdad? Tanto en Costa como en Fuentes hay agua, ¿no? Estaba pensando. Claro, no. Está el agua en el medio. Sí, sí, además, sí, hay agua en el medio. Pero Alberto Costa es el que le gusta salir con los amigos, tomar vino, pasarla bien, es anfitrión, le gusta cocinar, le gusta viajar, le gusta la poesía, es un bohemio. En cambio, Pablo Fuentes es un tipo riguroso, claro, es un tipo absolutamente duro, que no se le mueve un pelo si tiene que hacer un negocio, y le dice todo el tiempo a Alberto Costa: dejate de jorobar, no vamos a fundir, dejá de derrochar, mirá que hay que quebrar la olla y el negocio. Bueno, claro. ese diálogo entre Pablo Fuentes y Alberto Costa está en el libro. Está todo el tiempo en el libro, al punto que en el último cuento, que se llama Heterónomos, hay un diálogo entre Alberto Costa y Pablo Fuentes. Y en otros casos, como en Pólvora Mojada, es el libro que yo voy a leer en la presentación, el cuento que voy a leer en la presentación. Sí. Ahí se produce la acción. Por acción, la relación entre Alberto Costa y Pablo Fuentes. ¿Por qué? Porque Pablo Fuentes va a comprar a una casa, a una biblioteca, se encuentra con un uruguaya que vende todo y se vuelve al país, o sea, se vuelve a Uruguay. Y eso que vende es una biblioteca enorme, maravillosa, llena de libros de filosofía, de historia, de literatura, pero sobre todo, además de política y de guerrilla. Porque ella es una ex guerrillera. Pablo Fuentes se encuentra con todo ese panorama y no puede evitar perder el lugar de Pablo Fuentes, y aparece Alberto Costa mimetizándose en el personaje de Violeta. Si bien Alberto Costa nunca fue guerrillero, fue sindicalista. Ajá. No puede dejar de apreciar, porque sabe y conoce, esos libros, ¿no? Que está todo, los manuales del estalinismo, los libros de marxismo, los libros de la guerrilla, todas aquellas cosas de la década, de los fines de los 60 y comienzos del 70. Y además Violeta tiene un brazo paralizado, el que no se sabe por qué es. Y en un momento del cuento, ella lo devela, fue un balazo que le pegaron en la época de la AAA acá en Argentina. Y Violeta, en el medio de la negociación, le dice a Pablo Fuentes, que ya no es más Pablo Fuentes, sino que es Alberto Costa, en realidad, que está ahí metido, que se vuelve a Uruguay. Y le dice a dónde se va a volver a vivir. Y es justo un lugar donde Alberto Costa iría a vivir si él decidiera dejar Buenos Aires. Bueno, esa tensión está en La Pólvora Mojada. En Pólvora Mojada, que es el cuento que vos vas a leer, vamos a contarle a la gente, el martes 19 de noviembre a las 7:30 de la tarde, a las 19:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, que está en la Avenida Corrientes 1543, en el tercer piso.
Exactamente. Esto es Corrientes, a ver si estoy equivocado, entre Paraná y Montevideo. ¿Está Entre bien? Paraná y Montevideo está a Bien, la misma altura de la librería, pero bien, una cuadra de diferencia, porque yo estoy en Sarmiento 1566, bien. entre Paraná y Montevideo, y el centro de la cooperación está enfrente, a una cuadra sobre Corrientes. Bueno, tu Muy lindo librería, lugar. ¿cómo se llama tu librería? Se llama Cueva Libros, no La Cueva ni Cueva, nada. Se Cueva. llama Cueva Libros porque hay otro que se llama La Cueva. Sí, Cuando yo empecé en la librería, empecé allá por el 82, como habíamos dicho, eh, pongo, le pongo La Cueva, que también tiene su historia. Vino un librero, Palumbo, que era un señero editor y librero de aquella época, y yo había alquilado un local espantoso, inundado, que yo me ofrecía arreglarlo con tal de que me bajaran el alquiler en aquel momento. Bueno. Y entró este Palumbo y me dice, abrieron la cueva. Y yo, bueno, quedó la cueva. Pero después vino otro librero que se llamaba La Cueva. No el nombre de la librería, que se llamaba Platero, que estaba ahí, sí, en la calle. Platero estaba ahí a la altura de Tribunales, en Talcahuano y la que corta, que es la Valle, creo. sí. Este, bueno, y Platero me dijo, usted no puede de ninguna manera usar mi apellido. Yo dije, pero usted es La Cueva, todo junto. Y yo puse la preposición Cueva. Claro. Si usted usa mi nombre, le hago un juicio. Entonces yo, que recién comenzaba con la librería, yo no voy a comerme un juicio de entrada. Claro. Así que puse Cueva Libros y él no pudo hacer nada. Qué va. Esa es la historia del nombre. Esa Che, cosa vos es sabés que susceptible. cuando yo era adolescente, y un poco más después, yo iba mucho por la Avenida Corrientes a comprar discos usados. En la Avenida Corrientes había varios locales y también vendían Sí, libros. sí. Seguro que te acordás de esa época. Estamos hablando, bueno, tal vez un poco antes, a ver, no, después del 82, sí, un poquito antes, tal vez. Había, me acuerdo Y mucho, hay, claro, había discos y libros, me acuerdo. Me acuerdo de uno que estaba de la mano de Corrientes, de la mano, digamos, que miraría hacia Sarmiento, ¿no? La idea era sí, esa. Sí, sí. Y los libros, yo creo, forman parte del entorno, ¿viste? De la Avenida Corrientes. Uno dice, Corrientes, más allá de los teatros, los cines, dice libros. Yo creo que está eso un poco en la gente. Y también algo de música también. Eh, pero sí, por supuesto. Buenos Aires, a pesar de todos los desastres que han hecho todos los gobiernos, sigue siendo una meca sí. del libro. Es la ciudad que tiene más librerías de Latinoamérica. Ni Brasil tiene. Mirá, Brasil no tiene los libros, las librerías, ni los libros que tiene Buenos Aires. Vienen a comprar, los brasileños vienen a comprar a Buenos Aires, los chilenos vienen a comprar a Buenos Aires, los mexicanos, los uruguayos, México, que es un país señero históricamente de editoriales, ¿no? Porque la colonización trajo la imprenta desde arriba, ¿no? Pero claro. de todas maneras, si bien eso es así, el mexicano no lee como el argentino. Y entonces eh, Uruguay se le parece de alguna manera a Buenos Aires en el tema de los libros, porque hay Sí, una calle que se llama Cristal Narvaja allá, que sí. tiene una librería pegada a la otra. No sé si conoces Montevideo. Un poquito. Eh, Sí, bueno, pero no se le compara con Buenos Aires, porque Buenos Aires es el desarrollo estructural del país. claro, claro. Generó una burguesía rica que miraba a Europa y traía de Europa cosas maravillosas. Me refiero a libros o a otras cosas, ¿no? Claro. Jarrones chinos, cosas que aparecen en las casas que yo voy a comprar, ¿no? Muchas veces. O sea que eso hizo a este acervo cultural tan rico a pesar de la decadencia, ¿no? Hablemos unos minutos de la última parte del libro, la poesía. Sí, La poesía
yo sé que hacer poesía es una locura hoy en día porque hay muy poca gente que consume o que compra libros de poesía. O sea que ahí se juega mucho el deseo del que hace la poesía, se juega el deseo del poeta, o sea, la necesidad de hacerlo y no le importa nada, si la vende, si no la vende, el tipo necesita hacerlo porque es está ahí Bueno, su ahí cosa, ¿no? estamos yendo al punto de por qué se escribe. Claro, pero en el caso de la Porque poesía uno, es muy evidente. no, es evidente que el poeta, como nadie, si no escribe, se muere. En Claro. realidad, por eso escribe. Entonces, surgen los poemas, pero uno escribe por varias razones, ¿no? Escribe para comunicar, escribe para hacer una denuncia de tipo justiciero o judicial, uno escribe para los amigos, para la familia, para el interés general, uno escribe quizás ligado al tema de la falta, sublimar la falta, aquello Totalmente, que no tenemos, absolutamente, ¿no? claro. Ahora, y bueno, ¿qué haríamos sin la falta? Porque sin la falta no tenemos deseo, porque ¿a dónde vamos? Si no hubiera algo que nos faltara. Bueno, todo esto aparece, quizás uno escribe desde también, ponerle la más raquítica esperanza de alguna posteridad en todo esto, ¿no? Podría ser, sí. Pero, vos sabés que yo lo que creo es que en general la gente, y yo en particular, escribo para que me quieran. Y claro, seguro. Porque si me quieren, estoy del lado de los que están vivos. Y lo que hago es ejercer la creación. Yo hago radio por eso, pues yo hago radio con la idea de que cuando yo salga a la calle, la gente me tire flores y me digan te quiero y qué hermoso y mañana te Y que bien que escucho te salió el programa y qué maravilla y y te vuelvo, todo, sigo y todo, escuchando. y todo, y Y sí, es todo. así, Y que es me así. inviten a Es las casas a para tomar que nos algo y quieran. por supuesto. Y la falta, bueno, la falta obviamente fundacional en el ser humano. Bueno, yo ahí tengo, viste, una visión un poco, casi te diría psicoanalítica, ¿no? De lo que tiene que ver el lenguaje, que es fundamental, que estamos atravesados por él y bueno, y toda la historia de ese otro, ¿no? Que siempre está. Sí. Y la fundación del psiquismo humano, que es la ficcionalidad sobre esto que fuimos alguna vez, que vemos un cacho de carne con ojos, y que después nos transformamos Sí. en alguien que desea y que es deseado por el otro, y ahí hay que negociar, y bueno, viene todo un mambo tremendo, que es la vida. Pero bueno, Exacto. Yo sí lo conoceré porque primero que yo me analizo. Segundo, mi mujer es psicóloga. Mi hija bueno. es psicóloga, así que estoy Bueno, entonces, rodeado. bueno, con todo lo que digan las nuevas teorías, y yo sé que ahora hay unas terapias muy buenas conductistas para ciertas patologías y todo, creo que lejos el psicoanálisis, a mí me parece que es digamos, la estructura más sólida y el abordaje me parece más Sí, sí. Yo creo que interesante. te hace más rico, te hace más rico. Y, bueno, Analizarte te hace alguien más interesante, sí, en sí. el mejor sentido de la palabra, más singular. Eh, Puede ser, y sobre sí, todo, sí. y sobre todo porque cuando uno se analiza, lo que hace es trabajar con el lenguaje. Claro. Y el lenguaje es el hombre. Fuera del lenguaje no hay humanidad. Es Dejar que esa- es una, digamos, hablar es como respirar, es como mirar, es muy importante pero hay hablar. que, pero hay que encontrar las palabras, ¿no? Hay que encontrar las palabras. Eh, una vez un tipo que sabía mucho de literatura leyó cosas que yo he escrito y una de las cosas que me dijo, acá veo muchas cosas, pero lo que veo es un tipo muy preocupado por el lenguaje. Y era cierto, ¿no?
eh, cuidar la palabra. Claro. Es la propiedad, es aquello que hace que uno sea uno, Seguro. que sea pormenorizadamente singular, Seguro. ¿no? Sí, sí. Y además está en la poesía y en la escritura, o en cualquier cosa que uno haga bien. Ese simbólico es lo que te permite la mediación de algo que no se puede terminar de decir o de nombrar. Uno lo intenta a través de la metáfora. Entonces es tratar de decir lo indecible, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Hay gente que ni siquiera no hable más que con 200 palabras y no está tan cerca de lo humano, ¿no? Alberto, nos tenemos que despedir. Me encantó la Bien, charla. Yo sospechaba que iba a pasar esto. Generalmente las entrevistas uno dice, bueno, vamos a hablar 20, 25 minutos. sí. Y yo sabía que íbamos a hablar más. Un poco porque percibí todo este caudal interesantísimo que hay y después, bueno, tengo que agradecerte tu amabilidad porque yo sé que hoy tenías muchas entrevistas para hablar de tu Al libro. contrario, no, al contrario, me encanta tener este espacio. Sí, tuve 2 entrevistas largas en el mismo día, Claro, pero aquí estoy haciendo lo que más me gusta, que es buenísimo. eh, relacionarme con la literatura, y te agradezco profundísimamente que me hayas llamado. Si querés, para cerrar, Sí, leo un poema. sí, mirá, te anticipaste, pero antes te cuento algo. Yo Sí, cada programa lanzo una pregunta. La pregunta de hoy sí, está muy vinculada a tu presencia y es una pregunta, a ver, es imposible de responderla, pero es un juego. Y la pregunta que le hago a los sí. oyentes es, ¿cuál es tu libro preferido? Este libro puede ser un libro de niño, del adolescente, puede ser ahora un libro que hoy es tu preferido y mañana es otro. Por eso, Sí. te voy a pedir que me digas, si querés, cuál es tu libro hoy preferido y después vamos con la poesía. Mi libro preferido hoy Sí. eh, no se reduce a un libro, se reduce a un autor, que es Ah, Fernando Pessoa. La mira, obra de Pessoa es el libro. bien. Y si querés, es un poema emblemático Sí, que se llama Tabaquería. sí, señor. Ese poema de Pessoa, Tabaquería, es un mundo en sí mismo, es un planeta. Bien. Eh, es un derroche de estética y de sapiencia. Eh, no sé, es imposible mencionar un solo libro, porque he leído tantas cosas, pero me quedo con la parte estrictamente poética. Y Roberto Juarros, te lo digo como el autor argentino que yo admiro. Bien. No solo él, ¿no? Digo, hay muchos, pero en ese sentido. Incluso en el cuento, en el libro este de cuentos y poesía, hago un poema en el cual uso el mismo estilo de Juarros y se lo dedico a Juarros, aunque lo escribí yo el poema. Mira, mira. Bueno, Este, ahora viene tu poesía. Antes quiero decir que este próximo martes 19 de noviembre, 19:30 horas, Centro Cultural de la Cooperación, que está en la Avenida Corrientes 1543, en el tercer piso, Alberto Costa presenta este libro del cual estuvimos hablando, que es Historias de un librero en Buenos Aires y algunas poesías. Y también decir que tu librería Cueva Libros está en la calle Sarmiento 1566. Es la cuadra que está el Teatro San Martín del lado de Sarmiento, donde estaba Casa frente a Núñez. San Martín, frente a San Exacto, Martín y exacto. en diagonal con la ex Casa La Núñez. ex Casa Núñez, la zona de los instrumentos musicales. Yo he andado muchísimo por ahí porque, bueno, a comprar cuerdas, guitarras, bueno. Bueno, Alberto Costa, su poesía y agradecido y un gran abrazo y ojalá me gustaría pasar un día por tu librería y decirte
Che, Cuando vos quieras, estamos a las órdenes y te esperamos. Te muestro lo que tengo, genial, charlamos un rato, nos tomamos un café, te genial, muestro el sótano. genial. Eh, eh, Bueno, bueno, vamos con San Valentín. sí, señor. Dice así: lo vi guarecerse de la lluvia en aquel árbol de una plaza de Buenos Aires. Ella era de una belleza insolente. Él tenía el vigor eterno de la primera juventud. Se besaban, se rodeaban, se nadaban, surtaban la soledad. Él, en el gris húmedo de la tarde, en ese círculo del árbol protegido, le decía con gestos algo parecido a tener que irse, pero no hacía otra cosa que extenuar el encuentro. Ella venía hacia él, le cedía la voz, le tapaba la cara con su cabellera de viento, le provocaba el regreso. Se encerraban en la risa, volvían a su juego. Comencé a alejarme a paso lento, sin dejar de mirarlos. Ahora eran un paisaje más de la lluvia, contornos, un recuerdo en la plaza, la sombra del árbol, el pasto mojado. Creo los he inventado, creo los soñé, creo que existían, creo que se amaban. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos,